muy especial al señor gerente del Infihuila, el doctor Germán Rodríguez, un saludo muy especial. A los demás funcionarios del gobierno departamental, no sé si haya alguien presidente de la Cámara de Comercio, saludo especialmente a algún delegado de la Cámara de Comercio, y a los demás honorables colegas. Presidente, junto con la diputada citante Tatiana Méndez, queremos a través de este debate, presidente, y en aras de la coherencia, pues hacer un repaso rápido. Doctor Germán, lo invito a que se siente si quiere mientras yo hago la presentación, o usted todavía tiene algo más de la presentación por hacer. Perfecto, gracias. Presidente, hacer un repaso rápido por lo que fue la primera fase, digámoslo, de este debate. Este debate tiene un natural antecedente, que es la llegada de la pandemia generada por la enfermedad de la COVID-19. Sin embargo, como lo dijimos quizás en el mes de junio del año pasado, en el primer debate que hicimos, venía ya precedido de una crisis profunda, de una recesión económica en el departamento del Huila de varios años. Entonces empezamos, presidente, simplemente haciendo una remembranza rápida en esta presentación, y les agradezco mucho por estar aquí presentes a los que nos acompañan. Entonces, rápidamente, presidente, voy a hacer mención de dónde nació la presentación que el año pasado hicimos y que hoy rápidamente quiero compartirles. Nació de uno de los estudios, de los primeros estudios que hizo la CEPAL para recomendaciones a través de la emisión de esos documentos técnicos de política pública a los países miembros de América Latina y del Caribe, de recomendaciones que daba la CEPAL de cómo enfrentar la crisis generada por la pandemia, generada por la enfermedad de la COVID-19 que declaró por la OMS la pandemia. Entonces, digamos lo que la CEPAL, y nosotros lo que hicimos fue que los mensajes de la CEPAL, la matriz de la CEPAL, lo trajimos al territorio y tratamos de hacer una aproximación de lo que pudiera llegar a ser el impacto del coronavirus o del cierre de la economía para un departamento que ya venía en recesión económica, que tenía más de 3 años consecutivos de crecimientos negativos en la economía, y cómo la profundización de esa crisis generada por el coronavirus pues pudiera tener con la matriz, repito, de la CEPAL. Entonces, digamos lo que la CEPAL primero nos daba 5 mensajes de impacto, y es que la crisis que generaba el coronavirus iba a golpear las estructuras productivas y empresariales débiles. Ejemplo concreto y claro de un departamento como el Huila, que tiene una estructura empresarial muy débil. Segundo mensaje, el riesgo de cambio de la estructura regresiva, es decir, reprimarizar más la economía en un departamento que no agrega valor a nuestra economía, que no tiene una gran transformación, que no genera encadenamientos productivos, en fin. Y el segundo mensaje de la CEPAL, y es que la pandemia iba a impactar o a poner en riesgo la estructura de las economías de los países de América Latina y del Caribe, pues no fue la excepción, ni está siendo la excepción en el Huila, en tanto que ya estábamos primarizados en nuestra economía por la crisis, porque nos hemos distraído en el norte estratégico del departamento, y el coronavirus vino y nos está reprimarizando más la economía del departamento del Huila. El tercer mensaje era la posibilidad de cerrar 2.7 millones de empresas y la pérdida de 8.5 millones de empleos en los 6 meses siguientes, es decir, a partir de ese informe que fue más o menos en el mes de mayo del año pasado. Ahora miraremos la aproximación que hicimos para el departamento del Huila. El cuarto, las políticas anunciadas por los gobiernos eran importantes pero no suficientes. Y quinto, los cambios en la organización de producción y las cadenas globales. ¿A qué se refería esto,
presidente y doctor Germán, en aquella época la CEPAL? Pues que el cierre de las economías seguramente iba a conducir a que países de gran y de amplio consumo como Estados Unidos, que le consumen mucho a países como China, por la distancia, por los riesgos de los cierres de sus economías, seguramente iban a buscar cómo proveerse de regiones más cercanas. Y esa crisis generada por la pandemia, este mensaje hoy quiero traerlo a regiones como las nuestras, como el Colombia, departamentos como el Huila. Debemos a partir de ellas generar una gran oportunidad para buscar la posibilidad de abrir nuevos mercados y más en un departamento que tiene unas potencialidades a partir de que realmente hagamos una actividad agroindustrial transformadora y que podamos agregarle valor a nuestra producción primaria buscando esos mercados. ¿En qué? Nuestra economía se sustenta del petróleo, se sustenta del café, se sustenta de las pasifloras, se sustenta de la piscicultura y la gran mayoría, para poner solamente estos ejemplos, la gran mayoría de estas actividades económicas tienen una vocación exportadora. Por eso, digamos, lo que este último mensaje de la CEPAL, pues tiene mucha referencia y tiene mucha razón en nosotros poder tenerla en cuenta en el caso regional. Entonces, decíamos que cuál iba a ser el impacto real para los sectores y empresas del Huila en los próximos 6 meses. Estoy hablándoles de junio del año pasado, que era el periodo que se preveía más crítico, y el segundo es si nos estábamos preparando adecuadamente como actores del ecosistema productivo y empresarial en el departamento del Huila. Pues una de esas, más que preparaciones, porque la preparación vino en el primer quinquenio del siglo pasado, que ahora me referiría a eso, que era el norte estratégico que perdimos en el Huila y que he venido reclamando que se retome en el departamento, pero digamos, lo más que prepararnos, hemos reaccionado, y es un poco la presentación que ha hecho Germán aquí antes de hacer uso de la palabra. Entonces, frente al primer mensaje, la CEPAL nos decía que la crisis golpea estructuras productivas y empresariales débiles, y aquí tenemos, digámoslo, los impactos diferentes según los sectores. En impactos fuertes, sectores como el turismo, hoteles y restaurantes, industria cultural tradicional, el comercio, reparación de bienes, transporte, entre otros. ¿Cuáles fueron los sectores que se afectaron? Estos que acabamos de mencionar. ¿Se afectaron de qué manera? Fuerte. ¿Cuáles eran los impactos en sectores de manera significativa? La minería, electricidad, gas y agua, construcción y materiales para la construcción, servicios empresariales, muebles y madera. Y ahora veremos los indicadores del Huila y vamos a ver que casi sale religioso esta proyección y anuncios que se hicieran el año pasado con lo que hoy estamos viendo en los indicadores DANE recientemente reportados. ¿Y cuáles se impactarían de manera moderada? La agricultura, la ganadería, la pesca, la producción de alimentos para el mercado interno, como era natural, porque el cierre de la economía hizo que frente a ello, pues el consumo se incrementara y fue realmente el sector agropecuario el indicador que jalonó hacia arriba la economía en el país el año pasado. Pero vimos en el último reporte de Germán del DANE cómo ya empieza la economía agropecuaria a decrecer en Colombia este año y naturalmente una actividad de economía de subsistencia, para llamarlo de alguna manera, muy primaria en el departamento del Huila, que no agrega valor, que no genera encadenamiento productivo, pues seguramente se va a afectar y ese resultado lo veremos el año próximo. Frente al tercer mensaje de las empresas que se proyectaban que podrían cerrarse o quebrarse en la región y la pérdida de los 8.500.000 empleos, pues nosotros, digámoslo, veíamos cómo y anunciábamos cómo el sector comercio y el turismo serían las que realmente podrían verse más afectadas, como en efecto se dio. Entonces hacíamos nosotros entregábamos 4 mensajes. Primero, que la crisis, y lo acabo de decir, actual del Huila, junio del año pasado, viene precedida de una profunda recesión del 2014. Por favor, pasemos a la otra diapositiva. Caracterizada por una estructura productiva y empresarial débil derivada de una ausencia de continuidad
con las políticas socioeconómicas en las que los actores del ecosistema en sus momentos nos habíamos puesto de acuerdo. Me refiero al primer quinquenio del siglo pasado. Pasemos a la siguiente, para que tiene relación con esto. Este es los huevitos, como los huevitos en los que hemos venido insistiendo tanto. Es a esto a lo que nos hemos referido desde hace 2 años, y cuando yo me vaya a esta corporación quedaré tranquilo con que el gobernador del departamento del Huila, con quien me enfrenté, pero con quien trabajé, he tenido más, digámoslo, encuentros que desencuentros. 12 años juntos en el Congreso, participamos de la construcción colectiva de esa visión del departamento en el primer quinquenio del siglo pasado, a la que nos hemos referido y a la que me estoy refiriendo, que son producto de ello son documentos, es decir, norte, brújulas, libretos para que todos los actores del ecosistema territorial del Huila miráramos hacia el mismo lado, independientemente de quién fuera el alcalde, el gobernador, el consejo, los diputados, los congresistas. Crear una ruta empresarial, crear una ruta, una visión, un modelo de negocio, de sociedad. ¿Para dónde vamos? ¿Qué es lo que han hecho los antioqueños con la Ruta N? Y por eso es que este alcalde de Medellín está teniendo los problemas que está teniendo, porque ya los antioqueños se habían puesto de acuerdo en ese modelo estratégico de región, y ahí están las empresas públicas de Medellín, y un tejido empresarial muy fuerte, robustecido. En cambio, aquí nosotros lo que hacemos es pelear entre nosotros y no sabemos trabajar en equipo. Pues bien, cuando por fin logramos ponernos de acuerdo y trabajar en equipo, miren ustedes, para recordarlo, los documentos que resultaron de ello: la visión del Huila 2020, la agenda interna de productividad y competitividad, el plan de competitividad 2032, la agenda de ciencia y tecnología, entre otros. Estos, estos documentos que hicieron que la economía del Huila, hagan de cuenta que en el 2009 no existe ahí, y ustedes se dan cuenta que la economía se mantuvo más o menos equilibrada, excepto el 2009, que fue la burbuja inmobiliaria en Estados Unidos, y por la dependencia de nosotros del dólar, obviamente nos coleteó duro, y cuando se recuperó la economía de Estados Unidos, pues también por la misma dependencia del dólar, pues subió rápidamente la economía. Cuando nosotros tenemos comportamientos económicos del 5.6% positivo de la economía, del 5% en el 2008, del 2006 más o menos al 2012, 11, la economía estuvo entre el 5 y el 6.7% positivo. ¿Eso qué es? Eso era empleo, eso era liquidez, eso era plata en el bolsillo, eso era la gente viajando, la gente comprando motos, comprando carros, comprando ropa, vestimenta para sus hijos, es decir, actividad económica, desarrollo económico. Pero cuando nosotros perdimos el norte estratégico del Huila, miren cómo la economía se cayó y no nos hemos recuperado. Y si seguimos como vamos, no nos vamos a recuperar, señor presidente, y ese es el mensaje más claro que hoy quiero reiterar en esta presentación. Por eso nosotros dejamos ese interrogante en junio del año pasado, y es qué iba a pasar en el 2020, y ahora vamos a mirar qué dice el DANE sobre el 2020, y lo que tenemos que hacer desde ahora es llamar la atención, Virgilio, para que ese modelo que está enmarcado desde la visión de esta corporación, que es el desarrollo sostenible, que le hemos invitado al gobierno y que lo ha acogido, nos lleve a que en el 2032 los objetivos del milenio, los objetivos de desarrollo sostenible puedan ser elementos que puedan llevar a que este mapa, esta proyección sea diferente en el 2032. El segundo mensaje es cómo regresamos a la reprimarización de la economía en el Huila y la derivación de la pérdida de productividad y competitividad. Lo reitero, el puesto 18 en su momento, que no nos trajo la crisis, sino que la profundizó, el COVID, perdón. El tercer mensaje, perdónenme, no quiero pasar al segundo mensaje sin cerrar el primero. Seguimos con la diapositiva. Sí, correcto. Entonces, digámoslo que en este primer mensaje, para no terminarlo, nosotros teníamos, recuerden ustedes, para aquel momento,
si mi memoria no me falla, una proyección de 13.3 billones de pesos. Hoy tenemos a precios corrientes, es decir, que incluyen inflación, el aporte que el PIB departamental le hace al PIB nacional en 16.8 billones de pesos. Somos el puesto 15 de departamentos que aportan al PIB nacional, es decir, como lo dijimos en el debate de Ruta 45 que ustedes hicieron, Armando, aquí a nosotros no nos invitan a la fiesta. Nosotros somos de los departamentos a los que no nos llega tarjeta de invitación, a los que no nos dejan entrar cuando se trata de distribuir la torta del presupuesto nacional. Por eso nos maman gallo. Por eso es que a nosotros nos tienen como tonto Lidao Borondongo dándole vueltas al poste como nos estuvieron dando vueltas durante tantos años con la Ruta 45. Por eso es que pasa lo que pasa. Por eso es que no tenemos ministros. Por eso es que no tenemos figuras posicionadas ante el gobierno nacional, ante las organizaciones internacionales, porque además de la política, de pelear entre nosotros, de no trabajar en equipo, nosotros no representamos más del 1.2% al PIB nacional. No existimos en materia económica, esa es la realidad. Y por ejemplo en la región central, que ahora les voy a mostrar, Germán, nosotros somos el cuarto de 5 departamentos de la región central, solamente le ganamos al Caquetá en aporte del PIB de la región central. Es decir, ni siquiera en la región donde estamos hemos logrado ser competitivos. Ese es el reto, poder lograr ser competitivos en la región central. Entonces, tenemos claro ya que somos el departamento número 15 en aporte del PIB nacional. En este primer mensaje también es importante referir cómo el 40% de nuestro PIB regional se encuentra en actividades, básicamente dos de ellas, que es agricultura y administración pública. Si alguno de ustedes recuerda el año pasado, seguramente el gobierno sí lo tiene claro, el sector comercio era el segundo en aportar en el PIB departamental, hoy es el tercero, porque naturalmente se afectó mucho el año pasado el sector comercial por el cierre de la economía. Pues bien, la gran conclusión que vimos al comienzo de mi intervención que daba la CEPAL era el riesgo de la reprimarización de las economías, pues en el caso del Huila se reprimarizó más la economía del departamento porque nuestras actividades que lideran, que jalonan en un 40% el aporte al Producto Interno Bruto en el Huila, que es agricultura y la administración pública, nos dejan dos mensajes, presidente y doctor Germán Rodríguez. Primero, frente al sector agropecuario, es una actividad que no agrega valor a la economía, es una actividad que tiene baja transformación. Para poner dos ejemplos, Armando, el sector arrocero es el único que realmente genera transformación en el Huila, que se transforma más o menos en un 95%, Chepe lo sabe. Pero el café no transforma ni el 8% de su producción. Miren estos dos ejemplos, y qué es más importante, no quiero ser antipático en eso, pero digamos lo que el café debiera tener mucha más transformación. Y resulta que el café, la conclusión, Armando, que uno pudiera registrar acá, es que somos el primer departamento productor de café en Colombia en calidad, el primer departamento en volumen, pero sale nuestro café, se transforma y nos lo devuelven empacado. Esa es la gran conclusión. No transformamos ni el 10% de la producción cafetera en el Huila, a diferencia, por ejemplo, del sector arrocero, que en el Huila se transforma más o menos el 95% de la producción arrocera. Y el otro mensaje es, además de este que aporta al PIB del sector agropecuario, la administración pública es el otro mensaje. Es decir, el consumo que se está teniendo en el departamento del Huila, Virgilio, lo está sosteniendo el Estado, la administración pública, cuando debieran ser los sectores productivos. ¿Y por qué es? Por el mismo mensaje que nos entregó la CEPAL, que lo mostramos anteriormente, y es porque tenemos un tejido empresarial muy, pero muy débil. Ahora vamos a ver cuál es la primera región, llamémoslo de alguna manera, que hace mayor aporte al PIB nacional. Bogotá, claramente,
su PIB, su aporte al PIB son 261 billones de pesos, aporta el 26% del PIB nacional. Ahora vamos a ver cómo estamos como región. Aquí se decidió por parte del gobierno anterior y aprobado por esta asamblea que el Huila se ubicaría en la región central. Yo no quiero decir con esto que esté en desacuerdo, Armando. Yo creo, Sandra, que estuvieron en la asamblea anterior y Orlando, y los que estuvieron en el gobierno anterior, creo que esa fue una buena decisión, porque es que nuestro gran mercado, además del exportador es Bogotá, hasta el gran centro de consumo y nuestra producción primaria va allá a ese gran mercado que se llama Bogotá, amén de las exportaciones. Lo que también tenemos, y la posibilidad está, es que además de la región central, veamos estratégicamente, Germán, cómo también lo hacemos con la región de la Amazonía, es decir, con el Caquetá, con Putumayo, porque nosotros podemos ser aliados estratégicos de esta región amazónica del sur del país, no porque tengamos una potencialidad de que esos mercados consuman lo que nosotros producimos, no, sino que nosotros les podemos transformar a ellos lo que ellos producen de manera primaria para que lleguen a ese gran mercado capitalino que es Bogotá. Pues bien, ya lo dije, lo anunciaba anteriormente, la región central son 7 departamentos y nosotros ocupamos el puesto 6. Corrijo porque me equivoqué anteriormente. La región central a la que pertenece el Huila, que son Antioquia, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila y Caquetá, en esos 7 el Huila es el sexto. Solamente le ganamos al Caquetá. Y esa región sumada representa 234 billones de pesos al PIB y representamos o aportamos todos como un todo el 23.4%. Es decir, nosotros como región del Huila tenemos un gran reto competitivo con nuestros pares en la región que pertenecemos. El segundo mensaje, que es la reprimarización de la economía, el riesgo de la reprimarización de la economía, pues nosotros en este cuadro comparativo pusimos lo que hablamos en el 2019-20 del año pasado en junio y cómo estábamos en el 2019 y cómo estamos ahora 2021 con reporte DANE 2020. Nosotros estábamos en el país entre los departamentos que estaban entre el rango que aportaban el 0.6% hasta el 2% del PIB nacional, así estábamos y hoy estamos en el mismo lugar. Es decir, no hemos modificado nuestra postura de aporte al PIB nacional. Seguimos, digámoslo, reiterando que somos uno de los departamentos que menos aporta al PIB. Repito, por eso no esperen tarjeta de invitación, porque a la fiesta de la repartición del presupuesto general de la Nación, a la fiesta de la repartición de las posiciones de poder, a la fiesta de la repartición de las grandes definiciones de la política estructural y estratégica de Colombia, no estaremos invitados como no lo hemos estado. Entonces, en este segundo mensaje, la agricultura frente al aporte al PIB nacional, que es diferente para que no nos confundamos con la que vamos a ver más adelante, pues agricultura de administración pública, que son las que más jalonan el aporte al PIB departamental, siguieron iguales junto con comercio, junto con información y comunicaciones, comercio, transporte, alojamiento y servicios. ¿Quiénes bajaron? Explotación, minas y canteras, industrias manufactureras, suministro de energía, gas y agua. ¿Quiénes subieron? Pues construcción, actividades inmobiliarias, y bajó también las actividades profesionales, científicas y técnicas. Por eso más adelante vamos a ver en la recomendación que hicimos el año pasado, por qué el año pasado decíamos que era importante que se hiciera un plan de 2 años para apoyar a los profesionales, a los técnicos, a los informales, con una complementación de las ayudas que el gobierno nacional daba el año pasado para atender la crisis. Y las actividades artísticas de entretenimiento y recreación, que naturalmente está ya reiterado el caso que fueron las más afectadas. Entonces, ¿cómo se comportó el año pasado el PIB departamental en precios corrientes? Tuvimos un decrecimiento del menos 3.15% y en precios constantes del menos 5%.
2%. Ahora vamos a ver lo que estos porcentajes, porque cuando uno ve estos porcentajes dice, estos indicadores no los entiende nadie. Ahora le vamos a poner carne y hueso a ese porcentaje y qué representa en nuevas personas que están en pobreza multidimensional esta fría estadística del menos 5%. Siguiendo con el segundo mensaje, presidente, entonces ahora vamos a ver en los valores en crecimiento en pesos cómo se comportó nuestra economía y nuestros sectores. Pues la agricultura, ganadería, caza y silvicultura en el 2019 representaba 2.3 billones, o sea, 2.360.000 millones, y este año pasado, 2020, el resultado fue 2.4 billones de pesos, 2.429.000 millones. La explotación de minas y canteras pasó de 823.000 millones a 792 en rojo. Las industrias manufactureras en rojo, de 504.000 a 498.000. El suministro de electricidad, gas a vapor y aires acondicionados, de 603.000 millones a 596.000 millones, bajó. La construcción de 1.1 billones de pesos, casi 1.2, 1.185.000 millones y bajó a 939.000 millones. El comercio al por mayor y al por menor pasó de 2.3 billones a 2.030.000 millones de pesos, bajó de manera sustancial. La información y comunicaciones pasó de 346.000 a 333.000. Las actividades financieras y de seguros de 420.000 a 429.000, subió 9.000. Las inmobiliarias de 829.000 a 845.000, perdón. Las actividades profesionales, científicas y artísticas y técnicas de 605.000 a 569.000. La administración pública y defensa de 2.668.000 a 2.697.000. Asimismo, las actividades artísticas de entretenimiento y recreación de 366.000 a 321.000. Entonces, los valores de crecimiento en pesos, señor presidente, en valor agregado bruto, fueron, por supuesto, sustancialmente decrecidas y pasamos en rojo. Lo mismo que el PIB departamental, que pasó de 13.7 billones de pesos a 13 billones, es decir, 13.087.000 millones de pesos. Ahora, digamos, lo vamos a verlo en porcentajes. Este era en pesos, ahora lo vamos a ver en porcentajes. Ahí los tienen, voy a pasar de largo para no detenerme, simplemente leo el resumen. El resumen es el que ya vimos anteriormente, y es que en aporte al PIB departamental 2019, que era 3% negativo, ahora es menos 5% negativo, lo cual es muy grave. Ahora vamos a ver el impacto de la pobreza por el decrecimiento del PIB departamental. El Huila, entonces, como creo que ya lo había mencionado, pasó del rango de los departamentos entre el 10 y el 20% en 2019, me refiero a personas en pobreza multidimensional, a estar en el rango de los departamentos por encima del 20% y hasta el 30%. Repito, estábamos en 2019 en el rango de los departamentos que estaban con pobreza multidimensional entre el 10 y el 20% de su población en 2019 y pasamos al 2020 entre el 20 y el 30%, lo cual, por supuesto, no es una buena noticia. ¿Por qué? Porque ya lo vimos, ya lo hemos visto en distintos debates. ¿Qué significa esto? Esto es pobreza multidimensional. Pueden tener vivienda, pero no tienen piso, no tienen techo, no tienen acceso a servicios públicos, no tienen energía, no tienen gas, no tienen acceso a la educación, a la salud, en fin. Ahora vamos a ver cuál fue el impacto en el crecimiento, o siguiendo mejor en el impacto de la pobreza generada por el decrecimiento económico, el aporte al PIB. Pues tenemos ahora sí, como lo anunciaba, presidente, anteriormente, cómo esos porcentajes se convierten, esos fríos porcentajes, esa fría estadística, cómo se convierte en personas de carne y hueso. Pues bien, en el 2019, el Huila tenía 205.440 personas pobres. Y hoy tenemos
en el reporte de DANE 2020, no hoy, sino 2020, 262.694 personas pobres. Estas son las cifras de carne y hueso, presidente, de esa fría estadística e indicador que mostramos anteriormente. Conclusión, el Huila se ubicó en segundo departamento de mayor incidencia de pobreza en el PIB nacional. Si mi memoria no me falla, creo que estábamos de terceros, ahora ocupamos el deshonroso segundo lugar, significando esto 57.253 nuevos pobres, presidente. ¿Cuántos habitantes tiene, presidente Camilo, La Plata? Según el DANE, 68.000, pero en realidad más de 100.000. La Plata, según el DANE, tiene 68.000, pero en realidad tiene más de 100.000. Ciñámonos a DANE. Es decir, tenemos casi la población DANE del municipio de La Plata. De un año a otro, nuevos pobres. Es como si cogiéramos casi que, según DANE, no la realidad, sino según DANE, a La Plata y todos los habitantes, o el 90% mejor, de los habitantes de La Plata, entre el 2019 y el 2020, pasaron a ser nuevos pobres multidimensionalmente, según los indicadores DANE. El tercer mensaje era el cierre estimado de las empresas. Nosotros hicimos con la matriz CEPAL, que no me voy a detener en eso, una aproximación. Nosotros estimábamos en 2020, el año pasado en julio, que en el Huila se iban a cerrar 6.869 empresas y que se iban a perder formales, ¿no? 38.000 empleos más o menos. Vamos a ver qué nos dice la Cámara de Comercio, si está aquí, si no está, pues qué lástima. De todas maneras, yo aquí bajé el reporte del informe de gestión del presidente de la Cámara de Comercio, que ahora se los comparto. Simplemente nosotros hacíamos mención de qué sectores estaban en la alerta roja, según el aporte al PIB departamental, y en primero en la alerta roja estaba el sector comercio, las actividades inmobiliarias, las industrias manufactureras. En alerta naranja, y estos sectores representan casi el 30% del PIB. En alerta naranja, que representa el 8.8 y que representan 1.17 billones de pesos para el PIB, pues la construcción, entre otros. Entonces, ojalá nosotros nos hayamos equivocado y la proyección que hacíamos el año pasado en junio no sean las 6.000 empresas que decíamos que se podrían quebrarse. Ojalá que nos hayamos equivocado. Vamos a ver si hay un reporte de la Cámara de Comercio que nos dice. Entonces, ¿cómo venía la dinámica empresarial en el Huila del 2019? También reporte, estas cifras fueron reporte Cámara de Comercio, decreciente en creación y en formalización y creciente en renovación, según Cámara de Comercio. Vale la pena mirar para poder confrontar o confirmar estos datos con la fuente oficial que es la Cámara de Comercio. Hoy, según el informe de gestión que bajé de la página, porque no está aquí, entiendo, la Cámara de Comercio, pero que bajé de la página de la Cámara de Comercio en el informe de gestión del presidente, pues nos confirma entonces que se redujeron los formalizados, llamémoslo de alguna manera, de 2019, de acuerdo, gracias, las empresas formales, entre 2019 y 2020 de 7.831 a 7.500. Conclusión, se incrementa la informalidad en el departamento del Huila. Pongo 3 ejemplos, Chepe, en la matrícula mercantil, en 2019 eran 37.840 y en el 2020 bajó a 34.335. La ESAL, que es las entidades sin ánimo de lucro, pasaron de 3.271 a 2.728, bajó. Estamos nosotros como el indicador del consumidor. La papa bajó, la yuca bajó, matrícula mercantil bajó, entidades sin ánimo de lucro bajó, el RUP, el Registro Único de Proponentes, bajó de 1.094 a 986. ¿Qué quiere decir esto, presidente Camilo? Usted lo entiende perfectamente. Menos empresas en el departamento del Huila para contratar. Y nosotros nos quejamos porque los contratos de Ruta 45 que nos mostraron aquí
en el debate que usted promovió, Armando, con Rodrigo, creo, la semana pasada, nosotros nos quejamos porque aquí en el informe veíamos que más del 25% de la contratación fue con empresas foráneas, con empresas que no son del Huila. Pues aquí hay una demostración de que, Sandra, cayó entre el 2019 y el 2020 la renovación del RUP, que es el Registro Único de Proponentes. Esto significa menos empresas hoy con opción de contratar en el departamento del Huila. En eso se traduce, además de traducirse también el incremento de la informalidad en el sector comercio, que en ciudades como Neiva, que aporta más del 40% al PIB, ahora que el gerente del Infihuila nos presentaba digamos, los reportes de colocación de créditos del Infihuila en el marco del Fondo de Reactivación Económica, decía Germán, lástima que con Neiva no contamos para que hubiera puesto plata para el fondo, para poder hacer incrementar el fondo, pero sí se comió, si me permiten el término coloquial, más del 20% de la plata. Creo que usted lo dijo ahora en su intervención, el 20%. Pues claro, que es que Neiva aporta más del 40% al PIB departamental. Neiva aporta más de 6 billones de pesos al PIB departamental. Neiva. Por eso, cuando Carlos Ramiro Chavarro habla de retomar el direccionamiento estratégico, no lo está diciendo en vano. Es que necesitamos un alcalde de Neiva coordinado con el gobernador del Huila. Necesitamos una Cámara de Comercio, FENAL, con los gremios, sentados en una misma mesa. Y no solamente a las corporaciones políticas se nos inviten también para aprobar y aprobar y aprobar, sino que también se nos invite a las reuniones de construcción de los modelos, de la visión y de la ejecución de la política estratégica de la región. Y entonces por eso el llamado de atención reiterado es a que Neiva tiene que meterse en la articulación de la política pública departamental y la gobernación del Huila tiene que articularse también con el alcalde de Neiva. Perdónenme, que lo quiera, que no lo quiera, que sea rojo, que sea verde, que sea azul, eso no importa. Es que estamos hablando de personas de carne y hueso, estamos hablando de que los pobres en el Huila, la pobreza multidimensional del 2019 al 2020 creció en casi 60.000 personas. Y si a eso usted le saca la mitad de esas 60.000 personas más pobres del 2019 al 2020, pues por lo menos 30.000 son de Neiva, Alex. Por lo menos 30.000 son de Neiva. ¿Y nosotros impávidos? No. El mensaje entonces es, de esta corporación, de manera reiterada, es que necesitamos retomar el direccionamiento estratégico y en el marco del direccionamiento estratégico la articulación es fundamental. Por eso entonces nosotros el año pasado le compartimos nuestra visión como corporación, ya no digo como diputado o como bancada conservadora, sino como corporación al gobernador del Huila para que buscara incorporarlo a través de su plan de desarrollo, la visión estratégica conjunta. ¿De quién? Del gobierno que legítimamente eligieron los huilenses y de la corporación Asamblea del Departamento del Huila. Y por eso se logró a través de esa articulación que los componentes que integran el plan de desarrollo, que es el ordenamiento territorial, la gobernanza del territorio y el desarrollo sostenible, nos proyecten la visión de este cuatrenio. Ojalá se quedara hasta el 2032, Virgilio, como están los objetivos del milenio, como debe ser, como debiera ser. Y entonces, a partir de esos componentes integradores, viene el segundo, que son los factores competitivos. ¿Qué hacemos para que esos componentes integradores, juntos con los factores competitivos, cuáles factores competitivos? El talento humano empoderado, la innovación y el desarrollo tecnológico aplicado en una región que lo requiere, la conectividad, infraestructura y equipamiento productivo, conectividad, infraestructura y equipamiento productivo en una región que no agrega valor, que no transforma la producción primaria, que se ha reprimarizado más en su economía, en uno de los sectores que más jalona en aporte de PIB, que es el sector agropecuario, pues necesita conectarse, tener infraestructura
tener equipamiento productivo para que se pueda dar esa transformación, esa agregación de valor y además de eso esos encadenamientos productivos y el desarrollo empresarial competitivo. Un desarrollo empresarial competitivo, un talento humano empoderado, innovación y desarrollo tecnológico aplicado, conectividad, infraestructura y equipamiento productivo. ¿Para qué? Para que podamos tener como resultado un modelo de negocio, un crecimiento económico en los sectores en los que ya nos habíamos puesto de acuerdo en el primer quinquenio del siglo pasado. No me los invento yo, ni Chepe, ni Rodrigo, ni Germán, ni Luis Enrique Duzán, ni Villalba, ni Andrade. Nadie se lo ha inventado. Nos lo inventamos entre todos en los primeros 5 años del siglo pasado. Y son esos documentos que definió que hay unos sectores, unas apuestas productivas representadas en la agroindustria, en la minería y energía, en el turismo, en la piscicultura, en las industrias culturales y creativas de reciente incorporación a iniciativa de la Asamblea del Huila para llevar a ¿qué? A ese desarrollo económico que nos genere bienestar social en el departamento del Huila. En ese orden de ideas, nosotros le presentamos al gobierno departamental el año pasado, en junio más o menos, que para atender la crisis debiera realizar, nosotros hicimos una investigación y en promedio se estaba en la región aportando, inclusive Colombia, más o menos el 4% del PIB de cada país para atender la emergencia. Colombia como país creo que invirtió más de 8 puntos de su PIB para el gobierno nacional para atender la emergencia. Nosotros pedíamos que se destinara 4 puntos del PIB durante los siguientes 2 años, que eran más o menos 536.000 millones para realmente mitigar el efecto o los impactos socioeconómicos de la pandemia. A través de propuestas como aumentar la liquidez, en particular para las empresas de menor tamaño, porque aquí la mayoría de las empresas son de ese tamaño, mediante la postergación de impuestos territoriales, ahí algo se hizo, mediante la suspensión de pago de servicios básicos, energía, internet y gas, no se hizo. Creo que solamente se hizo en gas, en algunas, si mi memoria no me falla, en el debate, Camilo, que usted promovió el año pasado, me parece, pero en energía no. Usted va y le pregunta a las empresas en Neiva y en el departamento del Huila, ¿qué concesiones le hizo la electrificadora del Huila a las empresas en el Huila y en Neiva? Seguramente el 100% le van a decir que ninguna. 0. Y eso formaba parte del direccionamiento estratégico, porque somos parte de la Junta Directiva, somos dueños como Gobernación del Huila más o menos del 16% o 17%, junto con Infihuila, junto con unos municipios como Palermo y otros más que tienen participación accionaria ahí. Por eso es que yo insisto e insistiré a quienes tienen ánimo político fuerte en el presente y en el presente futuro, que el Huila debe caminar en la dirección como región de comprar la electrificadora del Huila e incorporar en el modelo de negocio la generación de energía, en este caso alternativa, porque ya nos pusimos de acuerdo como región de que no se va a generar más energía a través de la técnica de la hidroeléctrica, sino a través de energías alternativas. Pues como nosotros compramos, comercializamos y trasladamos la energía, nos falta solamente para cerrar el negocio, generar la energía. Y vea, Germán, yo creo, usted que representa unas acciones en la electrificadora del Huila, yo le quiero decir una cosa a usted, y usted que tiene el futuro profesional y público por delante, lo mismo que los que están aquí en la asamblea. Miren, nosotros como región en esa visión estratégica tenemos el 16-17% de la electrificadora, con una inversión de 150, 160 mil millones, podemos solo como gobernación tener más o menos el 40%, sumado a los municipios, sumados a usted, a Infihuila y otros más, podemos lograr el 51%. Incluir, digamos, en el modelo de negocio la generación de energía alternativa y que la gerencia de la electrificadora del Huila tenga un gobierno corporativo que permita y que garantice que sea administrada no por cada gobierno cada 4 años, sino que el gobierno corporativo garantice una gerencia no política, sino una gerencia con visión empresarial. Y yo compraría o haría una alianza
con Empresas Públicas de Neiva, para que Empresas Públicas de Neiva fuera accionista de Electrohuila también y nosotros pudiéramos hacer, por fin, Alex, usted que tiene aspiraciones políticas en Neiva, lo mismo que Jorge Andrés, que no está pero para ser justos. ¿Ah? ¿Declinó? ¿Declinó usted o declinó Jorge Andrés? No, eso lo dice usted, yo no lo puedo decir. Miren, aquí cuánto nos hemos tardado en hacer el famoso reservorio de agua de Neiva. ¿Cuánto nos hemos tardado? Eso es el acueducto de Neiva. Empresas, la gran empresa pública, la EPH, Empresas Públicas del Huila, en cabeza de Electrificadora del Huila, Empresas Públicas de Neiva, construyan el reservorio que le llaman algunos, que no es sino una represa, eso es una represa. ¿Pero para qué? Para poder alimentar de agua potable a la ciudad de Neiva. Y generen energía alternativa y yo creo que ahí puede haber una oportunidad de generar ¿qué? ¿Todo esto para qué? Para generar nuevas rentas al departamento del Huila. Para eso, para que realmente se puedan generar nuevas rentas al departamento del Huila, que es el gran problema que tenemos nosotros aquí. El segundo era la mejora de las condiciones de los créditos. Ya el gerente del Infihuila ha hecho mención a ello. Yo le haría solamente una observación de su intervención, que ahora las va a profundizar Tatiana, pero yo le voy a hacer un comentario solamente frente a las recomendaciones que hacíamos nosotros como asamblea hace un año, y estoy viendo que hay 4 modelos de crédito: para microempresas informales, para microempresas formales sin estados financieros, para microempresas formales con estados financieros, 3, perdón. El plazo de la primera, de microempresas informales, según nos ha informado el gerente, es plazo 2 años, tiempo de gracia hasta 4 meses y monto máximo 5.500.000. En la de microempresas formales sin estados financieros, plazo máximo 3 años, tiempo de gracia 6 meses, monto hasta 12 millones de pesos. Y la tercera, microempresas formales con estados financieros, plazo hasta 3 años, tiempo de gracia hasta 6 meses. Y yo creo que se quedaron cortos en 2 cosas. Una, en el tiempo de gracia. Nosotros recomendábamos hace un año como asamblea que el tiempo de gracia fuera no menos de 1 año. Y 2, el tiempo del plazo. Creemos que el plazo debió haber sido mayor de 3 años o de 2 años, que es el promedio de los 3 líneas de crédito, y me parece que todavía siguen siendo muy altas las tasas de interés que se le ofrecen. Claro, por supuesto, este es un modelo más de microcrédito, hay mucha gente que tiene un muy alto riesgo y entonces por eso a mayor riesgo, pues mayor tasa, pero creo que ahí es donde viene el esfuerzo del Estado, en este caso la gobernación y los municipios, para que la gobernación y las alcaldías asuman el riesgo. ¿Y cómo asumen el riesgo? A través de los convenios que le escuché a Dilberto y a usted, Germán, que hicieron ya a través del Banco Agrario o de los distintos bancos con Finagro y a través del Fondo Agropecuario de Garantías, pero adicionalmente a ello, una manera de asumir el riesgo no solamente es con las garantías, sino también con el subsidio de la tasa, para que ese riesgo que hace que se incremente la tasa lo asuma en este caso el Estado en cabeza del departamento y de los municipios que alimentan ese fondo de reactivación económica que coloca estos créditos. Periodos de gracia, ya me referí. Digamos lo que, otro comentario que haría yo, pero lo hago más adelante al fondo. En el tercero, digamos lo que, según reporte de Cámara de Comercio, según la propuesta que nosotros estábamos haciendo, nosotros proponíamos que se cofinanciara con ese valor de cerca de $500 millón de pesos, cofinanciar la local de la nómina en complemento a la nacional, ya lo dije anteriormente, y esto nos permitiría entonces, digamos lo que los desembolsos que se pudieran hacer en dos pagos, en 2 entregas, con plazos no superiores a 6 meses, que se pudiera hacer una diferenciación por tamaños de empresas, que se entregara un 40% promedio a las microempresas, 20% promedio a grandes y medianas empresas, pues hubiera podido impactar toda la población trabajadora formal del Huila, según el diagnóstico del plan, que eran 275.134 personas. A eso queríamos llegar.
y se requerían para ello 171 mil millones de pesos aproximadamente en las dos vigencias de 2020 y de 2021. Y la segunda, que era ayudar a trabajadores informales en complemento con la ayuda que el gobierno nacional daba en esas mismas dos entregas y en un plazo no superior a 6 meses, pues esto impactaría, teniendo en cuenta que el 71.25% de la población en edad de trabajar en el Huila es informal y que ahora con el reporte de Cámara de Comercio se ha crecido la informalidad, o sea, debe ser más alta del 71%, especialmente en el sector comercio, construcción, transporte y agropecuario, pues hubiéramos impactado a 681.931 personas. ¿Y cuánto nos valía eso en 2 anualidades? 218 mil millones de pesos. Entonces, ahí también ya me refería a algunas de las propuestas que hacíamos. La única diferencia de lo que aquí hemos visto en este año es que nosotros proponíamos, Sandra, era la construcción del aeropuerto internacional en Pitalito. Yo creo que sigue siendo una propuesta que debemos abrirle debate. Aquí se trajo por parte de algunos empresarios privados la posibilidad del aeropuerto en la inspección de la Jagua, jurisdicción del municipio de Altamira, para que se haga ahí. Es una iniciativa privada, pero creo que para que nosotros, Sandra, podamos potencializar el turismo de San Agustín, porque realmente lo que se vende afuera es San Agustín, lo demás debemos crearle un entorno para que el turismo extranjero especialmente pueda llegar a través, no de la vía de herradura que lleva hasta San Agustín, que es la Ruta 45, sino poder tener una respuesta con vuelos internacionales en un aeropuerto internacional, que es el aeropuerto internacional de Pitalito, además de la compra de Electrohuila. Solamente un mensaje para Germán, que desde que llegó a Infihuila, debo decirle, Germán, lo he visto a usted en esa visión de querer mover, sacudir al Infihuila, y veo que está haciendo esos primeros impulsos y esos primeros pasos, y que, digámoslo, su paso por ahí y nuestro paso por acá le permita al Infihuila un poco sacudirse y ver que tiene un espectro en su portafolio de negocios que usted lo tiene absolutamente claro y tiene el perfil y la experticia para ello, de poder ampliar su portafolio de negocios. Pues bien, en su momento planteábamos y lo reiteramos la posibilidad de que ustedes pudieran hacer un estudio de factibilidad técnica, jurídica y financiera para que ese nuevo modelo del Infihuila pudiera llevarlo a convertirse en una entidad fintech con funciones de primer piso. Esto es súper retador, eso no es tan rápido, porque apenas está, creo que la administración anterior, y usted en algún debate aquí nos informó cómo va avanzando con la superintendencia, pero digamos lo que pudiera aperturarse en una modificación de su modelo jurídico para poder abrir una capitalización y hacer una alianza estratégica con departamentos de la región central que pudieran potencializar esta banca de primer piso que ofertaría a través del Infihuila. Entonces, digamos lo que esas eran algunas de las propuestas. Este fue entonces el modelo que nos presentó el gobierno departamental para poder atender la crisis. Nosotros teníamos otra visión y mantenemos que esa visión creo que debió haberse hecho. Y todavía se puede hacer mucho, porque está el crédito que todavía no se ha adquirido. Ese crédito, como lo dijimos en el debate, ojalá se utilice para generar encadenamientos productivos, para generar inversiones en bienes de capital. Aquí lo decíamos con usted, Armando, por ejemplo, ¿en qué bienes? La planta de fertilizantes. No es para que acojan lo que nosotros propongamos, no, es que para que hagan en lo que se comprometieron, porque en eso me ganaban los debates a mí. Y era con propuestas como la planta de fertilizantes. Se puede hacer. Los 160.000 millones que valdría comprar el 40% de la electrificadora del Huila, ahí hay 90.000. Bueno, en fin. Entonces, digamos lo que las 4 propuestas del Fondo de Reactivación Económica, aquí ya vimos una, que es los incentivos, es decir, crédito, que es lo que nos ha mostrado aquí el gerente del Infihuila. Pero yo debo decir, presidente, que hasta ahora no hemos visto nosotros resultados en el Fondo de Reactivación Económica, en la agenda de reactivación, el Fondo de Capital Semilla. No lo hemos visto. Y yo quiero aprovechar, Germán, para hacerle una aclaración o para pedirle a usted, Germán,
que le haga una aclaración al gobernador. Yo tuve una reunión con el gobernador donde hablamos sobre este punto de Capital Semilla referente al FIC, al Fondo de Industrias Creativas. Y entonces frente al Fondo de Industrias Creativas decía él, lo que pasa es que yo quiero es Capital Semilla para la gente, yo no quiero capacitaciones. Y estoy de acuerdo con él, pero nosotros como corporación no hemos hablado de capacitaciones. Lo que pasa es que usted no le puede entregar plata a la gente, regalar plata a la gente para que la tire a la caneca de la basura y se la gaste en un momento y luego vuelva a tenerlo usted pidiéndole. Hay que ojalá ayudarlo a que tenga una estructura de modelo de negocio para que esa plata que sea capital, semilla, le pueda servir para que pueda o consolidarse y fortalecerse su emprendimiento o para quien lo está ideando o quien lo está empezando lo haga por el camino correcto. De lo contrario, ese capital semilla es simplemente regalarle plata a la gente y de eso no se trata. Se trata de agregarle valor con los recursos públicos y creo que ese acompañamiento del capital semilla que se le va a dar a la gente en las distintas iniciativas, pongo el ejemplo del FIC, también debe ir acompañado de un aporte más que le da el departamento, la región, la política pública, y es en apoyarlo, junto incluso con los aliados no privados, con los aliados de los que el departamento es accionista, como Incubar Huila, para que esos aportes conjuntos entre el departamento e Incubar Huila, entre Cámara de Comercio, entre los gremios, le entreguen a Carlos Ramiro Chavarro, además de un capital semilla, le doy el capital semilla y también tenga este acompañamiento en la estructuración del modelo de su negocio. Pase su tienda, pase su venta de mangos, de aguacates, del negocio que tenga y venga, lo ayuda a que usted haga rentable su negocio. De eso se trata. Y es importante que el gobernador tenga claro que eso no es capacitación, sino eso es estructuración de modelo de negocio. Y el Fondo de Empleo de Emergencia, los debes, lo que está pendiente del Fondo de Reactivación Económica es el gobierno corporativo amplio, público y privado, está pendiente el Fondo de Capital Semilla, está pendiente el Fondo de Empleo de Emergencia. Hasta ahora se ha hecho solamente crédito. El crédito es importante, pero no es lo único, no es lo único. Y repito, quedan esos pendientes. Y en materia entonces del plan de reactivación económica, en la estructura del plan que nos presentaron para que esta asamblea aprobara el plan, el FRE, que le presentaron a la asamblea, pues ya dije, solamente se ha hecho en materia de instrumentos financieros, con algunas observaciones al comienzo. Ya con el informe que nos ha presentado el gerente del Infihuila, vemos que en materia de pymes, de micros e informales, se está empezando con el tema agro, pero es que esto ha debido empezar el año pasado. Y apenas está empezándose, creo que desde la semana pasada o antepasada escuché, por fin ya empezaron a hacer el trámite con desembolsos del convenio que hicieron con Finagro, para mujeres y para jóvenes. No conozco que se haya hecho en tema de turismo, se hizo con Banco Agrario, con el sector solidario, microempresas y bancos de primer piso, pero repito, hay el gran pendiente que es empleos de emergencia e infraestructura. Por eso, señor presidente, yo le agradezco inmensamente a usted que nos ha permitido realizar con la doctora Tatiana, que a continuación va a profundizar ya el nivel de detalle de esta estructura del plan de reactivación económica, especialmente en temas de financiamiento, pero yo tengo que decir que del último debate que hicimos, que fue en junio del año pasado, a hoy, vemos pendientes muy grandes en materia de reactivación económica, vemos que el Huila sigue creciendo en pobreza multidimensional, vemos más de 55.000 familias o personas mejor que hoy son pobres, que no lo eran en el 2019, vemos que la economía sigue reprimarizándose, el sector agropecuario sigue siendo una economía muy primaria, no vemos avances ni luces en que realmente el Huila retome el direccionamiento estratégico, y yo sí le pido inmensamente desde aquí al gobernador del Huila que en la presentación y en los diálogos que hemos hecho, lo he visto, presidente, interesado, no solamente interesado, es que él ayudó a construir la visión colectiva del primer quinquenio del siglo pasado, pero es el momento en que el gobernador del Huila debe
retomar la historia de desarrollo que hasta el 2011, 2012 traía el departamento del Huila y que de ahí a acá se perdió. La economía del Huila viene así, la profundizó el COVID y si no reaccionamos se van a seguir perdiendo empleos, va a seguir creciendo la economía informal del microtráfico, va a seguir incrementándose los hurtos, la delincuencia, el hambre, la necesidad, la desnutrición, la desescolarización en el departamento del Huila y por supuesto que no pueden mostrarse buenos vientos en el Huila si no retomamos el direccionamiento estratégico. Muchas gracias, presidente. Con mucho gusto, honorable diputado. Tiene el uso de la palabra el honorable diputado Carlos Ramiro Chavarro. Muchas gracias, señor presidente. Quiero primero agradecer a los colegas y a usted, doctor Germán, y a los que nos han acompañado en el debate, porque este es un debate pesado, este es un debate de esos debates aburridos, pero necesarios. Estos son debates necesarios porque estos no son debates que para quienes están buscando, digamos, los réditos electorales, estos no dan votos. Pero creo que es importante hacer estos debates, muy importante porque a mí me tiene profundamente preocupado la suerte social del departamento del Huila, el desarrollo económico del departamento del Huila y sigo preocupándome cada día más porque no veo que pueda haber ese alto en el camino para poder reorientar a este norte estratégico del departamento del Huila. Cuando decía hace un rato Chepe sobre algunas inversiones, él lo decía con toda la claridad. Sí, claro, son importantes, se siguen haciendo, pero a veces se hacen sin saber por qué se hacen, ni para qué se hacen, porque ese norte estratégico no está claro, no está definido. Esa infraestructura productiva del sector agropecuario que se requiere debe tener un fin, un propósito. Es esa transformación primaria que nos está haciendo tanta falta para poder agregarle valor a la producción primaria. Entonces, primero les agradezco por la paciencia, por este debate aburrido, pesado, pero que con Tatiana hemos entendido y la corporación también, porque ya es el segundo que hacemos en este año, doctor César, es muy necesario para el departamento. Quiero también agradecerle a usted porque la información nos llegó, excepto la diapositiva que Tatiana hacía referencia con el mapa, pero la información nos llegó de manera oportuna, nos fue muy útil para la preparación del debate y digámoslo frente a lo que acaba de decir a manera de conclusión Rodrigo y que lo había dicho ya anteriormente Armando, ese desafortunadamente es la realidad del mercado financiero, digámoslo, con una observación, digámoslo, o complementar su respuesta. Usted pone la plata, pero no pone el crédito. Infihuil, digámoslo como gobierno departamental, pone la plata para subsidiar tasa, para subsidiar plazos, porque si a mí me dan un crédito a 2 años con un tiempo de gracia de 4 meses, alguien paga la tasa, alguien paga los 4 meses de gracia y en este caso pues las paga el departamento del Huila. Pero quien me aprueba a mí el crédito no es el Infihuila, quien me aprueba el crédito a mí es el banco. Y esa falla de mercado que existe y persiste es la que el Estado, en cabeza de la gobernación del Huila, debe ocupar. Esa falla de mercado, ¿por qué? Porque, Rodrigo, la gente a la que usted hacía referencia que no le prestan, a esa gente que usted hizo referencia, Rodrigo, que no le prestan, yo le digo, sí le prestan, pero no le presta Bancolombia, ni le presta al BBVA, le prestan el gota a gota. Desafortunadamente, a esas personas, Rodrigo, a las que usted con toda la claridad y Armando hacían referencia que no les prestan, así subsidia el gobierno, esa falla en ese mercado que persiste, pues desafortunadamente está yendo al financiamiento informal, con unas tasas por encima del 50%, y eso pues es gravísimo porque eso es llevarlo a la quiebra, pero además de llevarlo acá a la quiebra, llevarlo también al riesgo de que su propia integridad y vida se ponga en riesgo con aquellos de las motos que van a cobrarle con el talonario diariamente. Entonces hay que salvar a esos ciudadanos desde el gota a gota. Y la manera
además, digámoslo, de todo lo que ha dicho usted, Germán, con toda la claridad, la manera institucional, desde el portafolio de servicios del Infihuila que lo están haciendo, y posiblemente esos primeros créditos, pues las tasas son más altas porque está incluyendo en el, digamos, en el mercado, haciendo la inclusión financiera, esas primeros pues son altos. Y porque son altos, esa falla en el mercado la cubre usted es precisamente a través del subsidio, tanto en las tasas como en los plazos, precisamente para ya en los primeros accesos a créditos que van a ser altos, usted subsidia la tasa para que esa persona se meta ya en el camino, digámoslo, del mercado financiero formal, legal, y sacárselo de las garras del gota a gota. Y ya después obviamente va a poder acceder a financiamiento. Pero digámoslo que precisamente también, y digámoslo, es la primera conclusión que quiero sacar de queremos sacar con Tatiana, que me chateó aquí y me pidió que hiciera las conclusiones de manera conjunta, presidente, es que para nosotros no ha habido reactivación económica. Esa es la conclusión que nosotros queremos registrar de este debate. Ha habido uno de los elementos que se mapeó en el Fondo de Reactivación Económica que nos presentaron acá hace un año más o menos, de los 4 que fueron gobierno corporativo amplio, público y privado, no se ha cumplido como debiera hacerse. Sí, han habido, entiendo, algunas reuniones, pero aquí el presidente Camilo Ospina hizo la referencia a la asamblea, no es porque seamos nosotros la corporación, no es porque somos un actor legítimo del ecosistema territorial. Punto, es por eso, porque tenemos, además de eso, hoy es la primera corporación que en la historia se reviste de la participación de que fue quien se enfrentó con el actual orientador de la política pública departamental. Y eso obviamente debe revestir, digámoslo, de una mayor articulación y búsqueda de consensos y de concertaciones, por lo menos en los temas estratégicos, que ese ha sido, digámoslo, en las coincidencias que hemos tenido, porque yo procuro y he procurado en mis recientes tiempos de vida en aprender, porque es que a mí me ha causado también mucho trabajo, como nos causa trabajo a los huilenses trabajar en equipo, y yo no soy la excepción. He procurado corregir mucho eso y les voy a poner 2 ejemplos. Un ejemplo fue, presidente, cuando yo llegué en el 2016 a Finagro, un miembro a quien yo reemplacé era otro huilense, el actual gobernador del Huila, pero además de eso subió a ser presidente del Banco Agrario, y el Banco Agrario tiene acciones en Finagro, entonces formó parte de mi junta directiva. Y en el 2017-16, Finagro puso en el Huila colocación de créditos por más o menos 300.000 millones. Trabajamos en equipo con el apoyo de la junta directiva, entre otros del actual gobernador, presentamos y creamos 2 nuevas líneas de crédito, a toda máquina, y la línea de crédito para municipios y departamentos, que se llama entes territoriales. Ese trabajo en equipo, el resultado de ese trabajo en equipo, ¿qué representó para el Huila? Que en el 2016 fueron 300.000 millones chepe en créditos, y en el 2017 pasó a 700.000 millones de pesos. Esos son 400.000 millones de pesos en un año que pasaron a ser dinero circulante. Y el segundo ejemplo que pongo, Rodrigo, tiene que ver con nuestra tierra. Edgar Bonilla, alcalde de Garzón en esa época. Si mi memoria no me falla, yo era senador. Y resulta que iban a hacer un puentecito entre La Jagua y, ¿cómo se llama la que está al otro lado del río que la reubicaron? Escalereta. Iban a hacer por ahí, entrando a La Jagua, la desviación hacia el Agrado. Y nosotros con Edgar Bonilla, él siendo liberal y yo siendo conservador, nos sentamos siendo el alcalde de mi pueblo y dije, o aquí nos ponemos de acuerdo los dos, o van a aislar a Garzón. Y de ahí resultó el viaducto. Se lo pueden preguntar a Edgar Bonilla. De ahí resultó el viaducto más largo que tiene Colombia. Y por nosotros estar metidos en eso, me gané yo la fama del Quimbo, entre otras cosas. Sandrita, que no me ha dejado ser gobernador del Huila. Ahí tienen. Y cuando aquí decía Sandra en su intervención, pero es que las cifras frías de Cámara de Comercio que nos muestran de no renovación de matrículas mercantil, entre otros, ¿por qué no le han hecho seguimiento? Estoy totalmente de acuerdo. Pero también esa tarea es difícil. Mira, yo en esa época, para volver al mismo tema, antes de salirme del tema del Quimbo, yo en mi condición creía que tenía la obligación, pues yo era el senador de Garzón.
Era el único congresista de Garzón. Y entonces yo entendí la responsabilidad y yo trataba de sentar en la misma mesa, que era lo que hablábamos en el debate de salud. Hay que sentar en la mesa, como se lo recomendábamos al secretario de Salud, a las EPS, a la Contraloría, en fin, ¿para qué? Para que se hagan las conciliaciones ahí en la mesa y no terminen siendo tutelas y demandas y más costos onerosos. Y como el FOSIGA paga, es el decir, entonces el FOSIGA paga, entonces y ahí la gente duerme el sueño de los justos y cada vez el problema financiero del sector salud es más grande. Pero entonces, los bolqueteros de Garzón y del centro del Huila, y entonces ¿cómo vamos a hacer nosotros? Porque la volqueta sale ahorita de Garzón y tiene que dar la vuelta para por las aguas y tiene que ir a buscar material de playa a otra parte, tiene que ir a Tarqui, tiene que ir a otras partes, entonces se va a incrementar el costo de la construcción en Garzón y entonces yo de pendejo me puse a convocar a los volqueteros de Garzón y entonces llamaba ya a los de MGESA y a los de la gobernación y nos sentábamos en una mesa para buscar ahí concertar. Bueno, esa tarea no es fácil. Después terminaron diciendo que es que yo tenía volquetas en MGESA y que yo tenía no sé qué. Mire, si hay algo que se nota es la plata. La plata se nota, Germán, cuando se tiene, pero también se nota cuando no se tiene. Y entonces, en aquella época, ese trabajo de concertación y de carpintería, y yo entendía de trabajo en equipo que había que hacerlo, pues se hizo. Hasta que ya definitivamente, cuando levanto yo la mano para ser candidato a la gobernación del Huila, me sacan el quimbo. El último fue cuando se cayó y tan de malas, que estoy en plena campaña ganando las encuestas y se cae esa vaina ya, ¿cómo se llama eso? Y se cae Bengala. No, se cayó Faltó que cayera el puente. No, pusieron una, como aquí también un periodista, ¿se acuerda del chisme que sacaron? Se pusieron un periquito allá en el puente, allá en Pericongo. Bueno, en fin, pero eso no viene al caso. Lo que les quiero decir es que necesitamos trabajar más en equipo. Y a eso hacía referencia estos comentarios míos un poco jocosos, pero que con toda la seriedad el presidente de la corporación lo hizo. Nosotros hemos sido invitados formales cuando los momentos dolorosos de los debates intensos en esta corporación para darle el empoderamiento para que el actor y ejecutor de la política, que es el gobierno departamental, pueda actuar, responderle a la gente en una época de crisis como la que hemos vivido en este último año. Pero ese primer elemento del Fondo de Reactivación Económica de Gobierno Corporativo, amplio, público y privado, no se ha cumplido. Y también lo dijo usted, Camilo, ¿dónde está la plata del gobierno nacional? ¿Dónde está la plata de los privados? ¿Dónde está la plata de los alcaldes? Creo que eso se llama, como su eslogan, gestionar. Y creo que ha faltado más liderazgo en el departamento. Y este es un llamado claro, no a ustedes, Germán, ni solamente al gobernador del Huila, ni al gobierno departamental, a los congresistas también, porque de eso se trata el trabajo también en equipo. Y también esto se traduce en ¿qué? Cuando decimos nosotros que no ha habido reactivación económica, es porque lo respaldan los indicadores. Menos 5% el valor agregado del PIB, casi 60.000 personas más pobres en un año, reprimarización de la economía y el fondo de capital semilla tampoco se ha cumplido en el fondo de reactivación económica y 3, el fondo de emergencia tampoco se ha cumplido en el fondo de reactivación económica. Es decir, se ha cumplido el 25% del Fondo de Reactivación Económica, con las observaciones aquí dichas, que es lo que está bajo su resorte directo como gerente de Infihuila, que es el tema de financiamiento, que es el tema de créditos. Yo le quiero pedir, Germán, espero poderlo hacer pronto. Hay tres, digámoslo, iniciativas, que 2 de ellas se la compartí al gobernador en el municipio de La Plata en el mes de diciembre del año pasado. Sí, en diciembre del año pasado, en su elección, Camilo, en su posesión en La Plata. Yo le planteé al gobernador del Huila en diciembre del año pasado 2 iniciativas que espero que las podamos materializar y como tienen iniciativa del gasto, necesito el aval del gobierno. Y pueden ser empleos de emergencia, Germán. Por eso es que cuando usted, Camilo, dice que nos inviten también para los gozosos y los gloriosos, eso es la articulación y el trabajo en equipo. ¿Por qué? Porque nosotros también podemos aportar en la construcción de materialización de compromisos que no se han cumplido, como el Fondo de Empleo de Emergencia. Por ejemplo, 2 de los 3 que se los dije al gobernador en La Plata, es el programa de incremento de ocupación hotelera. Y es que el gobierno departamental subsidia el 30% de una noche de ocupación
para llegar a una meta de 10.000 nuevas ocupaciones, y sería importante si se pudiera hacer más allá de diciembre, que tiene su propia dinámica, para prepararnos para enero, febrero y marzo del año próximo, que es época muerta o de muy baja ocupación hotelera. Después se los explicaré. Y el segundo es lo que denominamos las obras comunales, tanto con campesinos como con líderes urbanos, y esas son obras de emergencia a través de los convenios solidarios, que eso es precisamente empleo de emergencia. Construcción de una cuneta, construcción de un mejoramiento de vivienda, construcción de casetas comunales, aulas escolares, en fin, para hacerlas ¿con quién? Contratos directos con las juntas de acción comunal a través de los convenios solidarios, y traer entonces el proyecto, Germán, a la espera de que podamos tener, y ojalá que sea un proyecto que presentemos los 12 diputados con el aval del gobierno departamental, para que realmente ese sea el resultado de un trabajo en equipo. Entonces, termino diciéndole, presidente, que cuando nosotros hablamos de que no ha habido reactivación económica, que ha disminuido la agregación de valor en la economía en su aporte al PIB, menos 5%, que esto afecta a los ingresos corrientes del departamento. Esa es la preocupación grande, además de las que hemos dicho. ¿Y cuáles ingresos? Los ingresos corrientes de libre destino, y eso disminuye las posibilidades de llevar educación, de llevar saneamiento básico, de llevar salud, y lo más grave, presidente, lo más grave, que es a lo que la Asamblea en este debate llama la atención: si no se hace un alto en el camino y nosotros no mejoramos el aporte del PIB, la agregación de valor, la transformación en la economía del Huila, al disminuir los ingresos corrientes de libre destino en el Huila, nos vamos a disminuir la posibilidad de pagar el crédito, y vamos a poner en riesgo el pago del crédito de 92.000 millones de pesos que aprobamos en esta corporación. Esa es una preocupación y un llamado de atención que hoy hace la Asamblea en este debate, además de los que ya hemos hecho anteriormente. Y por eso es la importancia, entonces, como tercera conclusión que queremos registrar y última, presidente, del gobierno departamental, para que nosotros podamos como región, en ese direccionamiento estratégico, hacer inversión en bienes de capital. Eso es fundamental. Aquí al oído me estaba contando el Bergesit Pinzón una experiencia personal que debe ser un elemento en el direccionamiento estratégico, un modelo de negocio estratégico. Yo no soy ganadero, Chepe lo es, Camilo también, y digámoslo, ustedes saben que el modelo de negocio ganadero es ganadería de doble propósito en el Huila, y uno de los retos grandes que hay aquí en el departamento, además de la ganadería sostenible que está en el modelo de negocio, en la visión de la gremialidad en el Huila, a través del comité departamental, pues el mejoramiento de la genética es fundamental. Yo conozco una planta en el Cesar, en las que tiene inversiones el departamento del Cesar, que es, no sé si mayoritariamente, pero tiene capital del gobierno departamental en el Cesar, dedicada a hacer transferencia de embriones, investigación y desarrollo de mejoramiento genético, que mejora obviamente que ese modelo de negocio doble propósito, más producción de leche y mejor producción de carne. Aquí en el Huila no la hay, valdría la pena evaluarla. El gobierno departamental tiene un compromiso, y es la construcción de la planta de fertilizantes. Y otras ideas que uno puede tener, la EPH, que yo la he llamado la Empresas Públicas del Huila, y adicionalmente a todas las demás iniciativas. Los puertos y aeropuertos. Aquí en el Huila necesitamos tener puertos secos. Un puerto seco en Neiva, que es el aeropuerto de carga, o en La Jagua, como aquí se planteó por parte de iniciativa privada. El aeropuerto comercial en Pitalito, internacional, y adicionalmente a ello el puerto en el Quimbo. Hay un proyecto ya diseñado para un puerto en el Quimbo que vale la pena hacerlo. En fin, cuando nosotros como Asamblea, como citantes de este debate, hablamos de la inversión en estos bienes de capital, hace referencia a lo que Chepe dijo. ¿Son importantes esas obras a las que usted hizo referencia, Chepe? Por supuesto que sí, con la observación de que hay que saber por qué se hacen y para qué se hacen, pero también hay que hacer inversiones en bienes de capital que nos generen nuevos ingresos al departamento, nuevas rentas al departamento, distintas a las no renovables como el petróleo, distintas
al negocio del que no somos dueños de la generación de energía eléctrica a través de las hidroeléctricas y distintos, señor presidente, a las transferencias, porque el Huila depende en un 70% de Bogotá y esto es triste, lamentable y preocupante. Conclusión, presidente, final, si nosotros no hacemos realmente una reactivación económica en el Huila, que a hoy no se ha cumplido. Segundo, si no retomamos el direccionamiento estratégico del departamento del Huila, que traduzca y se traduzca en mayor aporte del PIB departamental, de crecimiento del Producto Interno Bruto en el departamento del Huila y mayor aporte del Producto Interno Bruto del Huila en la nación, no nos van a seguir y nos quedaremos esperando la invitación de Bogotá para la fiesta de la repartición de la torta de presupuesto y de las grandes transformaciones del país, porque no existimos. Y por supuesto, entonces, presidente, le agradezco nuevamente a usted la paciencia y a usted, doctor Germán, por su presencia el día de hoy.